Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders del broker PuPrime. Hoy jueves 26 de junio arrancamos con esta apertura de la sesión de Nueva York, como siempre, trasladando primero los datos macroeconómicos más relevantes, la evolución del mercado. Hablaremos también de análisis en directo de tendencia principal en los índices internacionales, divisas, materias primas, acciones y por último veremos la parte más rápida de nuestra operativa intradía, la parte más de scalping junto a la apertura de Nueva York. Esto lo veremos en gráficos de 5 minutos. Comentar, ayer tuvimos acuerdo de la OTAN sobre gasto en defensa, o tuvimos caídas en bolsas en Europa y avances en tecnológicas, tuvimos rentabilidades al alza en los bonos de Europa, el acuerdo de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y el anuncio de la planificación financiera del gobierno alemán hasta 2029 con 847.000 millones de euros de nueva deuda, esto es aproximadamente un 20% del PIB, hace resurgir las preocupaciones por el deterioro fiscal. La rentabilidad del bono alemán subió al nivel de 2,56, subida de 2 puntos básicos. En Estados Unidos, el bono americano a 10 años se mantuvo estable en el 4,29%. Bolsas en negativo en Europa, como comentamos, menos 0,8%, con España encabezando las caídas, 1,5%. También es la bolsa que más sube este año, un 18,5%. Y también hubo repunte de las rentabilidades de los bonos, unidos a las exigencias por la OPA del BBV sobre Sabadell y el desplome en la plataforma de pagos Worldline, que tuvo una caída de un 38% por acusaciones de encubrimiento de fraude que impactaron negativamente. En Estados Unidos, la bolsa cerró plana con nuevos avances para la tecnología, con Nvidia a la cabeza, que se revalorizaba un 4,3%, y el dólar siguió cediendo terreno frente al euro y acumula ya una depreciación del 12,6% en el año. El petróleo suma un 0,8% tras registrar una caída del 14% en 3 días por el alto el fuego en Irán. Ese es el escenario de ayer. El escenario que tenemos hoy es un PIB americano y las declaraciones de los miembros de la Fed que pueden propiciar ligeros avances a la espera del PCE de mañana. Esas son las principales referencias. PIB final del primer trimestre de 2025 confirmará la contracción del registro preliminar, contribución negativa del sector exterior, adelantando importaciones para evitar aranceles y con ralentización del consumo. Los pedidos de bienes duraderos muestran debilidad, reflejan la cautela de las empresas en sus decisiones de inversión ante la elevada incertidumbre. Por parte de los bancos centrales, tendremos intervenciones de varios miembros del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. En Europa, Schnabel hará hincapié en que el ciclo de bajadas de tipos del Banco Central Europeo está llegando a su fin, con una inflación controlada y estímulos fiscales para impulsar la actividad. Y desde la Fed, el interés estará en ver el nivel de discrepancia entre los distintos miembros, Barkin, Daly, Hammack, Goldsby y Barr. Algunos se muestran más abiertos a recortar tipos tan pronto como en julio, mientras que otros son partidarios de esperar hasta tener más claridad sobre el impacto de los aranceles. Hay creciente división dentro de la Fed, esto es más que evidente, por lo tanto, seguimos esperando con mercados en positivo. En cuanto a los mercados, los inversores siguen pendientes de la desescalada en Oriente Medio, esto impacta en el petróleo, de las novedades en el frente comercial, el 9 de julio finaliza el plazo de Trump para cerrar acuerdos bilaterales y a la espera del dato macro clave de la semana, que es el PCE en Estados Unidos, donde se espera un dato de 2,3%, viniendo de un dato anterior del 2,1%, que se va a publicar mañana. Tras la reciente mejora del tono por la reducción del riesgo geoestratégico, las bolsas se enfrentan ahora a un periodo de más cautela, con revisiones a la baja de los BPAs, un riesgo inflacionario y también mayores desequilibrios fiscales que afectarán a bonos y que propiciarán también valoraciones exigentes. Por lo tanto, a lo largo de lo que resta de sesión, podríamos ver ligeros avances apoyados por los buenos resultados de Micron tras el cierre y las noticias de que Trump pudiese adelantar el nombramiento del sucesor de Powell, apostando por alguien más proclive a un rápido recorte de tipos. Dicho esto, evolución del mercado. Vemos cómo el IBEX 35 o índice de España lleva una revalorización del 18,5%. En Europa, el Eurostock 50 un 7,7%. El sector tecnológico ya va cogiendo tracción, velocidad de crucero, se revaloriza un 6% y en concreto el Standard Poor's un 3,6%. China e India ya entran en terreno positivo, de hecho India ya lleva un recorrido del 6%, China apenas un 0,6%, Japón un 0,5%, lo cual ya es buena noticia que en esta parte del año vayan teniendo reacción dichos mercados.
Y tenemos que comentar también cómo en materias primas el Brent y el West Texas se deprecian un 9,6% y oro, plata y cobre, que son las materias primas estrella, el oro se revaloriza un 27%, la plata un 25% y el cobre un 18%. Por la parte de la volatilidad del VIX, que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de enfrentarnos a los mercados cada día, vemos un VIX que ha descendido desde el nivel 20 en la última semana y media al nivel de 16,8. Esto hace que el mercado todavía no tenga gran tirón intradía y por lo tanto los movimientos son milimétricamente calculados y hace también que genere una estabilidad en el mercado. Por parte de las criptomonedas, tenemos que el Bitcoin, su evolución en este 2025 es de un 15% en positivo y el Ethereum arrastra una caída del 27%. En cuanto a divisas, esperamos un rango estimado semanal para el dólar en torno a 1,16, para el yen 169, para la libra 0,85, para el franco suizo 0,93. Dicho esto, vamos a dar importancia también a qué sectores se encuentran con mejor evolución. Por un lado está tecnología, telecomunicaciones y salud, se revalorizan un 1,2%. Lo aterrizamos en compañías, Super Microcomputer, se revaloriza un 8%, cotiza $46. Recupera parte del terreno perdido el lunes tras anunciar la emisión de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares y habría contratado también coberturas para minimizar el posible efecto diluvio de la operación. Por otro lado tenemos a Nvidia, se revaloriza un 4%, cotiza $154, marca nuevos máximos históricos y se sitúa de nuevo como la compañía más grande del mundo por capitalización bursátil, 3,8 billions, superando a Microsoft 3,7. Por último, Alphabet tras lanzar Gemini, también adquiere una nueva herramienta de IA para programar utilizando lenguaje ordinario, se revaloriza un 2,3%, cotiza $170. Valores con peor evolución, pues encontramos a Equinix, que es un REIT, pues empresa dedicada al sector inmobiliario que decepciona en su día del inversor. Además, arrastró a comparables dentro del sector como Digital Realty Trust y hace que se mantengan con una caída de un 3%. Vamos a hablar también de Tesla, que cae un 4%, cotizando a $327, tras conocerse que sus ventas en Europa caen por quinto mes consecutivo y ya lleva una caída de un 28% desde mayo. Tenemos a FedEx como último valor negativo, bajista, tras publicar guías débiles para el próximo trimestre, en el que espera un estancamiento en ventas en torno al 2%, afectada por los aranceles. También comentar en FedEx que los resultados del cuarto trimestre del año fiscal batieron estimaciones. Por lo tanto, esa es la situación macro y por lo tanto vamos directamente a gráficos para ver cuál es la tendencia que están marcando los índices a nivel internacional. Vemos en el daily del Dow Jones cómo mantenemos la tendencia alcista que venimos propagando toda la semana, nivel de resistencia a los 43.229. A partir de ahí esperamos compras que nos puedan llevar más arriba a los 45.200. Estaremos hablando de una subida de prácticamente 2.000 puntos, algo que para el Dow Jones es perfectamente conseguible dentro de un gráfico con estructura diaria. Vamos a ver también en concreto, esto es el Dow Jones, vamos a verlo en el resto de índices, el SP 500. Aquí tenemos el SP 500, está marcando una zona de resistencia en los 6.000 puntos, 6.147. Se encuentra o se enfrenta a ese techo tras la gran recuperación que hizo y podríamos esperar en concreto una zona de soporte en el nivel de los 5.900. En los 5.900 generaría una buena idea de compra para a partir de ahí acotar nuevos máximos. No olvidemos que cuando tenemos máximos históricos en el SP, en el Dow Jones, en el Nasdaq, en la práctica totalidad de los índices, es muy difícil aventurar hacia dónde se pueden generar recorrido, es decir, trazar proyecciones alcistas, porque no tenemos un patrón comparable anterior. Así que de momento tenemos que ir trabajando vela a vela en gráficos mayores y tradear en la dirección de esa tendencia principal. Es decir, que cuando en gráfico diario los índices son alcistas, en 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tenemos que admitir solamente compras para ir con la dirección y la fuerza del mercado. Vamos a ver también el mercado tecnológico, en este caso el Nasdaq. Las zonas relevantes del Nasdaq sigue siendo esa resistencia en el nivel de 22.265. Vamos a ver si se produce un cierre semanal por encima de ese nivel. Y la zona de soporte de medio plazo la trazamos en el nivel de 20.860. Vemos el CCI
como el oscilador inferior que está haciendo una lectura de 131 y por lo tanto hay una fuerza compradora importante que se ve reflejada como mercado fractal en temporalidades menores. Ahora la apertura de mercado en aproximadamente 6 minutos vamos a verlo desde una lupa, una perspectiva más cercana. Esto lo vemos dentro de los índices a nivel nacional. Vamos a ver también en concreto en Europa qué tal está evolucionando. Y aquí vemos el Eurostock que lleva este año una revalorización del 7%, establece un soporte en 5.162 y un objetivo resistencial a los 5.488. Así que de momento esto puede generar zonas compradoras interesantes en el momento que el precio incluso nos interesa que caiga por debajo de las medias y vuelva a emerger con un nuevo cierre en gráfico diario. Vamos a ver también dentro de los distintos mercados cómo se comportan mercados asiáticos. Aquí tenemos China, que parece que se va desperezando, buscando la zona de resistencia en 13.840. El siguiente objetivo será los 14.400. Así que de momento, movimiento favorable. Llevamos 4 velas consecutivas con tendencia alcista. De momento está entrando liquidez al mercado y hablamos ya de que se encuentra en terreno positivo. Por encima de esa zona de 13.800 generaría posición compradora. El Nikkei en Japón también se encuentra en terreno positivo en gráfico diario y por lo tanto el siguiente objetivo sería la resistencia en los 40.580. Estamos en 39.484, resistencia muy cercana. El primer objetivo sería esa zona, la tenemos aquí marcada, y el siguiente objetivo sería la zona en concreto de los 42.520. Perfectamente conseguible ya que ha estado rezagado, pero ha respetado muy bien esa zona de soporte. Fijaos cómo hace aquí un doble suelo. Eso conlleva un cambio de tendencia, que es el que ha propiciado ese impulso swing que le ha llevado desde los 30.000 hacia la zona de 39.700. Dicho esto, vamos a ver también algo de materia prima, oro y plata principalmente. Aquí tenemos plata, se mantiene en tendencia alcista. El siguiente objetivo a vigilar va a ser la resistencia de los 37 dólares onza. Por lo tanto, a partir de ahí estaríamos nuevamente buscando ese objetivo que sería el nivel de 50 dólares. Vamos a ver si lo podemos ver en un mensual. Y aquí este sería realmente nuestro objetivo, 49,72 sería el objetivo realmente para la plata. No obstante, piano piano, va el mercado creciendo, también lo podemos ver en el oro. Vemos cómo realmente ha forjado una zona de consolidación en los 3.164 dólares, pero nuestra zona a batir se mantiene por encima de los máximos en los 3.500. Así que de momento está haciendo un descanso. Fijaos el rally que lleva el oro desde que rompiera ese nivel de los 2.000 dólares. Desde entonces no ha parado, que corresponde con esta vela Spike. Y fijaos, ha realizado un recorrido en concreto de 1.383 dólares. Por lo tanto, ya sabéis que en este caso es un recorrido extenso porque se mantiene, en este caso, con una tendencia alcista muy sana. Saludamos a todos aquellos que os vais incorporando, sentidos libres para preguntar, dudas, análisis de activos y lo hacemos a tiempo real. Estamos a 2 minutos de la apertura, vamos a analizar rápidamente también, una vez que hemos hecho índices principales en Europa, en Estados Unidos, vamos a ver también el comportamiento de divisas, el euro, la libra, dólar yen. Vemos cómo el euro dólar se mantiene alcista. Tenemos una zona de soporte cercana en 1,1426, pero está en subida libre. Ya llevamos 4 velas consecutivas de subida, así que solamente admitimos compras en el resto de gráficos. Vamos a la libra. Exactamente igual, tendencia alcista desde que rompiera la zona de 1,28, así que muy alejado de media, eso indica fuerza. El CCI tiene una lectura de 170, gran fuerza compradora, y por lo tanto, pues el resto de time frames iríamos a buscar posiciones compradoras. Vamos a ver dólar yen y libra yen. Aquí tenemos el dólar yen bajista, de las pocas divisas major que se encuentran en esa tesitura. El objetivo sería un objetivo hasta 140,12 y a partir de ahí sería un triple suelo. Este sería el primero, el segundo y el tercero, y por lo tanto eso provocaría un rebote hasta las medias, que sería el nivel de 148,67. Vamos a ver también en concreto Libra Yen. Aquí tenemos gráfico alcista diario de Libra Yen. Aquí tenemos la zona de 200 es la resistencia. Nuestro siguiente objetivo sería los 208. Esto hace que podamos hacer intradía también con posiciones compradoras en Libra Yen. Falta un minuto ya para la apertura. Mientras tanto, vamos a hacer
un pequeño análisis de lo que ha sido el cobre, que es otro gran beneficiado en este 2025, con crecimientos cercanos a doble dígito, y vemos como ya se va acercando a su resistencia en el nivel de 5,34. Por lo tanto, ya tenemos oro, plata y cobre alcistas, Bitcoin alcista, euro y libra alcista, libra yen alcista, y la única divisa bajista sería el dólar yen. Arranca la sesión de Nueva York. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos, en concreto del Standard Poor's. Vamos a ver la volatilidad lógica. Aquí tenemos en el gráfico sobreimpresionado los niveles psicológicos, que los tenemos en este color violeta. Como veis, son niveles, son números redondos que los traders tienen en cuenta para su futura operativa. Vamos a ver si realmente consigue romper esta resistencia en los 6.124 y a partir de ahí trazar un recorrido de 10 puntos. Vamos a verlo en el Nasdaq también. Ajustamos el gráfico. Aquí el objetivo en el Nasdaq también es esta resistencia cercana que nos ha dejado en 22.382. El recorrido, en caso de que esta vela nos incluya la entrada, sería esta zona que sería el nivel de los 22.400 puntos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una operación de 15 puntos en el Nasdaq. Por último, dentro del mercado americano tenemos el Dow Jones, fijaos, siempre con más fuerza que el resto. La zona a batir ahora 23.200. Por lo tanto, ya vemos como los tres índices están preparando ese ataque a niveles psicológicos. Vemos que el Dow Jones ya ha empezado con fuerza. Recordad que siempre que empieza con fuerza realiza un pequeño repliegue. Aquí vemos que el Nasdaq todavía no y el SP le cuesta, pero vemos que el Dow Jones todavía tiene fuerza. Vamos a ver si intenta buscar ese nivel psicológico. Y vamos a analizar también, como no sé si recordáis, el eurodólar, que es nuestro aliado en este tipo de situaciones. Recordad, cuando el eurodólar tiene una tendencia bajista o tiene movimientos a la baja, que a pesar de que esto es un gráfico de corta temporalidad, pues esto lo propicia impulsos en sentido contrario a los índices. ¿Cómo vamos a trabajar el eurodólar? En el momento que se produce una sobrecompra en el RSI de 14, que se da aquí, activaríamos a cierre de vela, es decir, una vela contraria, que es esta roja, después de que se produzca la sobreventa, la sobrecompra, perdón, activaríamos posición vendedora. ¿Cuándo saldríamos de esa posición en gráfico de un minuto? En el momento que el RSI de 9 toque el nivel 20. Así que se está desarrollando esa operación, vamos a ver qué tal va y vamos a ver también qué tal marchan los índices. Como vemos, el más atrevido, fijaos, ya el Dow Jones ha dado target, ya ha dado el objetivo de beneficio, ha roto ese nivel psicológico y nos ha recogido para que lo podamos ver, pues un beneficio de 38 puntos. Ahí tiene dos decimales el Dow Jones, 38 puntos. Vamos a ver si el Nasdaq quiere seguir la misma estela. De momento está plegando velas. El SP 500 parece que sí. En nuestro objetivo de salida, este sería el objetivo de entrada en el SP. El objetivo de salida sería en este nivel. Y por lo tanto ya sería un objetivo de salida aceptable. Vamos a ver qué tal se comporta el eurodólar. Recordad que ayer los niveles que dejamos han sido perfectamente perforados y por lo tanto, pues esto ha propiciado que se llegara a objetivo de beneficio. Aquí vemos cómo el eurodólar mantiene su ritmo. En nuestro objetivo, pues se tendría que acercar aproximadamente a la zona de 1,1694. Ese sería un objetivo de beneficio interesante y por lo tanto hay que tener paciencia y sobre todo agarrarnos a un sistema donde ya estadísticamente hayamos comprobado cuál es su varianza, cuál es su win rate o su tasa de acierto y sobre todo cuál es el drawdown que puede generarnos, es decir, la caída máxima que puede generarse desde el punto de equilibrio. Esto lo vemos en activos como las divisas, en este caso el eurodólar, los índices y por lo tanto vamos a tener muy en cuenta ese entorno macroeconómico que sigue manteniéndose a favor y que nos puede ayudar a la hora de desarrollar nuestro plan como traders. Otro objetivo es tener nuestro journal, es decir, nuestro cuaderno de operaciones, nuestro cuaderno de bitácora. Muchos podéis pensar que para eso ya el broker pues tiene la pestaña de terminal o la pestaña de operaciones, donde pues podemos ver las operaciones que hemos realizado con anterioridad, pero realmente no se trata de eso en el journal. El journal se trata que recoja nuestra estadística, es decir, nuestro coeficiente de consistencia, nuestro win rate, nuestro drawdown, nuestro ratio Sharpe, es decir, los ratios que realmente miden a los traders para ver si no solamente
hablamos de rentabilidad, sino también de consistencia, de gestión de riesgo, que es lo que realmente va a hacer que seamos duraderos en el tiempo y que nuestra cuenta no solamente perviva, sino que vaya creciendo y vayamos generando un portfolio a nivel personal. Dicho esto, vamos a ver también en concreto, mientras tanto, aquí hemos visto el gráfico del cobre, vamos a ver el gráfico del Bitcoin. Fijaos como cerquita de los 112.000 dólares, un 15% de evolución este año, no está nada mal. Y la zona de soporte más cercana se sitúa en el nivel de 9.000, perdón, de 98.818 puntos. A partir de ahí vemos que ha realizado una figura de consolidación y vamos a ver si se rompe por la parte superior. El Ethereum, que cae un 27% este año, vemos como realmente aquí tenemos una caída importante, la que realiza de los 2.900 en concreto la zona de 1.400. Vemos como ahora pues no tiene muy buena pinta el gráfico a la hora de negociar y tenemos que esperar con paciencia que resuelva en concreto este rectángulo donde se espera una ruptura por la parte superior en 2.870 o bien por la inferior en 2.118. Dicho esto, vamos a ver también alguna acción que pueda ser interesante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está cotizando Apple. Apple lo tenemos cotizando en gráfico diario bajista. El objetivo de caída podría llevarle al soporte en 164 dólares. A partir de ahí sería interesante o sería atractiva buscar sus compras. Vamos a ver Google. Google parece que está saliendo de esa situación de peligro que le ocasionó la caída hasta 142 dólares. Ahora estaremos buscando compras por encima de 182. Vamos a ver Microsoft. Aquí vemos que sí se encuentra con una gráfica importante. El objetivo de escape ha sido ese cierre en 430 dólares. Ya llevamos un recorrido hacia los 500 y nos encontramos en subida libre. Buen aspecto del CCI en 242. Así que Microsoft está impulsando al SP para sacarle a terreno negativo. Vamos a ver Amazon también. Principalmente estamos viendo el portfolio del 90% de fondos de inversión y vemos como Amazon también se encuentra con una tendencia alcista, pero tendríamos que esperar que se supere los 218 dólares, con un primer objetivo de ganancia hacia los 242. Vamos a ver qué tal está el sector bancario. Aquí tenemos JP Morgan, gráfico diario, fijaos, gráfico de manual. Vemos cómo desde que se produce la ruptura de los 143 dólares, ha tenido un rally impresionante hasta los 288, con una pequeña caída que no ha sido muy significativa, ha sido rápidamente recuperable en el momento que tocó el soporte en 200 dólares, así que JP Morgan se encuentra en tendencia alcista. Dentro del sector petróleo tenemos ExxonMobil, una de las principales petroleras a nivel mundial junto a Halliburton, y vemos como realmente le ha dañado bastante ese alto el fuego en Irán. Ha tocado una zona de soporte en su caída del 14% este año, 97 dólares, y de momento pues no es un valor atractivo, porque si tiramos una directriz bajista, pues vemos que realmente no se ha superado aún y necesitamos todavía por encima de 115 dólares darle algo de filtro. Vamos a ver el sector de comercio minorista. Aquí tenemos Walmart, muy castigado también, donde encontramos zona de resistencia a los 100 dólares y a partir de ahí vemos que el valor pues, se ha mantenido prácticamente inalterable con una zona de soporte en los 80. Así que de momento no es un valor a tener en cuenta. Dentro del sector medios de pago, Visa, excelente posición de manera chartista. Zona de resistencia en Visa en 375 dólares. Ahora mismo está haciendo un pequeño receso. Este año lleva un recorrido del 22%. Y fijaos el gráfico, esto es un gráfico diario. El gráfico semanal de Visa es impresionante también. Ha tenido un par de apoyos en las medias y a partir de ahí ha recuperado de manera excelente, tanto Visa como Mastercard, valores que pondremos en el radar. Vamos a ver Verizon, con dentro del sector telecomunicaciones. Ajustamos el gráfico, vemos como realmente no es un gráfico que llame mucho la atención, con una zona de soporte en 37 dólares, pero es que no tomaríamos posiciones hasta que no se superara en cierre diario los 47, así que de momento no está dentro de nuestro radar. Vamos a ver también sector aeronáutico, tenemos Boeing. Fijaos, se había hablado de muchos problemas en los últimos años por defectos en sus aviones. Vemos que desde que rompe los 188, pues ha generado un techo en los 220 y ahora mismo estaría para comprar a precio de mercado. Todavía no. Tendríamos que esperar
cierres diarios por encima de $218 con objetivo la zona de 265. Dicho esto, vamos a ver también Nvidia, que ha sido en los últimos años la reina dentro del sector de semiconductores. También tenemos a Intel y vemos cómo realmente tras la operación corporativa que realiza, ese split desde 1242, pues ahora mismo se encuentra en una zona de suelo durmiente, pero por fundamentales sigue siendo un valor muy atractivo. Vamos a ver Netflix. Fijaos, gráfico de los que hemos visto más interesantes a nivel acciones. Desde que rompe el techo en $480, ha tenido un crecimiento espectacular hasta los 1200 y se encuentra en subida libre. Zona interesante de caída para recompra en Netflix, en la zona de 1174. Así que ahí podemos esperar a Netflix para incorporarnos o incorporarla en cartera. Y por último, vamos a ver Tesla. Aquí vemos a Tesla que se encuentra con una resistencia en $368, muy castigada por esa caída de ventas en Europa del 25% y por lo tanto no realizaríamos compras tras los 367 con un objetivo 487. Esto es a nivel acciones. Vamos a echar un último vistazo antes de cerrar esta apertura. Vemos que el SP 500 no ha llegado a su zona de entrada, por lo tanto estaríamos en liquidez. El Nasdaq tampoco, nuestra zona de entrada sería los 22.382. Y por último el Dow Jones, que ha sido el único que nos ha dado profit, puesto que no solamente ha dado zona de entrada, sino que rápidamente ha roto el psicológico y nos ha generado esos 38 puntos de objetivo. Hasta aquí, gracias a todos aquellos que nos apoyáis a través de redes sociales, aquellos que también compartís o formáis parte de la familia de PUPrime, para que sigamos creando contenido a través de nuestros webinars, para que conozcáis las herramientas de la compañía y para que, pues bueno, deis una oportunidad a la compañía para diversificar vuestro portfolio, aperturar cuenta con nosotros y a partir de ahí aprovecharos de no solamente la formación personalizada que impartimos, sino también de una excelente herramienta gráfica y unas excelentes condiciones de negociación. Nuevamente nos vemos en concreto mañana para la apertura de mercado. Recordad, estaremos conectados 15 minutos antes y más tarde nos conectaremos en aproximadamente hora y 20 minutos para la estrategia de trading semanal. Un saludo a todos.